El huracán musical va a gozar. ¡Uba, uba, uba! De los Bambas Mami, ¡goza! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella lo baila con bamba. Le dice a su papi que no. Le dice a su mami que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile esa niña. Sí, sí. Que quiere bailar. Cumbia, 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 cumbia. Sí, sí, sí. ¡Uy! Goza, goza, goza. Oye, Giovanni, de tu papá, purita calidad. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella lo baila con banda. Le dice a su papi que no. Le dice a su mami que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile esa niña. Sí, sí. Que quiere bailar. Cumbia, 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 sí. Sí, sí. ¡Uy! Y pa' que goce, Emiliano Cortella y su piano. Pitiki, dilo tú. Suavecito pa' que entiendan y pa' que goce sabrosón. ¡Goza! Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Mi mayor, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la escala de Mi mayor, ¿sí? Pero con el Re natural. Lo que habitualmente llamamos modo mixolidio, ¿sí? Es la escala mayor, pero con el séptimo grado bajado un semitono. Habitualmente en Mi mayor haríamos esa escala, pero en este caso será principalmente utilizada con el Re natural. Primero que nada vamos a tener en cuenta que esta canción la vamos a ver dentro de un ensamble, ¿sí? De cumbia, donde ya hay bajo, ya hay sonidos muy graves. El bajo lo vamos a omitir y vamos a tocar principalmente la mano derecha. Ese es uno de los principales motivos también por el cual se toca en grupos como las bandas de cumbia, la mano derecha, ¿sí? Muchos graves ensucian toda la propuesta, así que principalmente se utiliza mano derecha y vamos a verlo así. De todas formas, si quieren agregar el bajo, lo pueden hacer en el tono de Mi mayor, Mi séptima, ¿sí? Y en unas partes también pueden corresponderse con la utilización del botón de Re, Mi, Fa sostenido, que también lo vamos a ir charlando un poquito, ¿sí? Empezaremos con la parte de la introducción, donde haremos acordes de sextas, Sol sostenido con Mi, 2 veces. Después haremos Sol sostenido, el agudo, con el Si. Y volveremos a este acorde de Mi con Sol. Después haremos el acorde de Mi con Sol, Re con Fa sostenido, 2 veces Mi con Sol, Sol con Si, Mi con Sol, Re con Fa sostenido y Mi con Sol. O sea, esto se repetirá tal cual. Les recomiendo mucho esta entrada de la mano así un poco diagonal, no tan recta como habitualmente la utilizamos, para tocar cómodamente. Luego, la introducción hace esto. Hace Mi con Sol, pero tocará el Sol natural, ¿sí? 2 veces. Tocaremos Mi con Sol, Re con Fa, Mi con Sol,
¿sí? Nos quedará así. Y después haremos esto. Mi con sol, re con fa sostenido, mi con sol, fa sostenido con la y mi con sol, ¿sí? Es bastante rápido ese movimiento, así que hay que practicarlo bastante, ¿sí? Es un tema que si bien lo tocamos con la mano derecha, tiene su complejidad. Entonces, esto sería... ¿sí? Bastante rápido. Y esto también vamos a tener en cuenta que se repite 2 veces, como lo hice recién. Después tocaremos una vez más este acorde de mi con sol, pasando por el sol natural, y haremos lentamente esto. Si, do sostenido, el re pasando por el do sostenido, y otra vez más. Mientras lo sostenemos, haremos ese glissando. Después haremos, para cerrar la introducción, mi con sol, re con fa, ¿sí? Siempre recuerden que el sol es sostenido y el fa es sostenido. Y fa con la y mi con sol, ¿sí? Bien, toda esta parte entonces, como decíamos, acompañado en mi, excepto acá en el final, donde haremos mi, re, fa, mi, ¿sí? ¿Sí? Después todo con mi mayor o mi séptima. Re mayor acá. ¿Sí? Bien, tenemos la introducción. La parte del canto es muy sencilla a nivel armónico. Todo también de nuevo mi mayor, ¿sí? Mi mayor, que vamos a tener en cuenta principalmente esta forma, ¿sí? Mi con sol sostenido, pasando por el sol natural, y también esta otra posición, ¿sí? Vamos a agregar el re, nos quedará entonces ahora mi séptima, ¿sí? Esto es mi mayor y con el re se transforma en mi séptima. Re, mi, sol sostenido y si. Básicamente lo que va haciendo es cuando aparece el coro, empieza el verso tarararararatam, y cuando aparece el coro el acordeón contesta con 2 acordes de este tipo, ¿sí? Mi con sol. Después va alternando entre distintos ritmos, ¿sí? Entre estos acordes. ¿Sí? Pueden hacerlo sin el mi, queda muy lindo. Cuando llega al final de la estrofa, que dice cumbia, 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 bueno, ahí si quieren agregar el bajo es re, mi, re, mi, re, mi, re, mi. Y acá la mano derecha es como un re mayor, re, fa sostenido, re, y mi, sol sostenido, mi. ¿Sí? Lo vamos a hacer así y nos quedamos en el mi. ¿Sí? Bien, entonces eso sería básicamente el acompañamiento en la estrofa. Después de aquí vuelve a repetir la parte de la introducción. Acá cuando repite estos 4 compases, como que apura un poquito la entrada. Y lo demás es normal. Los otros 4 compases, ¿sí?
¿sí? Ahí hay un pequeño detallecito. Hace los primeros dos compases normal. Y acá en estos que siguen el compás 3 de esta parte, los hace a tierra, ¿sí? No los hace a contratiempos. Entonces, ¿sí? Es eso. Después viene la estrofa 2. La estrofa 2 hace lo siguiente. Hace de nuevo este acompañamiento con mi con sol, ¿sí? Un poco más intenso, lo va haciendo en casi todos los compases, ¿sí? De nuevo este, re, mi, sol sostenido, si. Aparece este, sol sostenido con si. Vuelve a este. Y cuando dice con bam bam, hace re, fa sostenido, fa sostenido, la y mi con sol sostenido. En el bajo, re, fa sostenido, mi. ¿Sí? Después seguimos con la misma modalidad de acompañamiento. Acá nada. Y de nuevo, cuando llega cumbia, 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 así. Los mismos acordes que utilizamos para cerrar anteriormente. Después, en la parte del interludio, vamos a hacer lo siguiente. Primero el piano va haciendo esto. Si, re, si, fa natural y mi. Después empieza igual, pero va a ser mi y fa natural dos veces, ¿sí? Después, la tercera frase será muy parecida, pero hará mi y re sostenido dos veces. La cuarta frase hace esto. También empieza con si, re, si, y termina con mi y fa natural dos veces, ¿sí? Por último, el piano hace esto, hace un arpegio disminuido con sol sostenido, fa natural, re natural y el si. Lo hace 3 veces y termina con sol sostenido, fa natural y mi. Sí, en esta sección aparecen algunos sonidos naturales más de lo habitual. Bien, entonces, por último, después el piano hace este acorde rápido. Sol sostenido, si, y si con re, ¿sí? Bien, si ya tenemos eso, aquí viene la parte del acordeón. Tal vez esta sea la parte más compleja. Vamos a hacer esto. La octava de mi, ¿sí? Así, con dedo pulgar y dedo meñique. Sol sostenido y si. Después la octava caerá en re y volvemos a hacer sol sostenido, si, la octava en mi, sol sostenido, si, la octava en fa natural, sol sostenido, si, la octava en mi, sol sostenido, si, y ahora vamos a agregar el re, ¿sí? Esta secuencia se va a repetir 3 veces, ¿sí?
bastante rápida y después sale a esto. Hace Mi con la octava, Si, el Mi dos veces pasando por el Re sostenido, Si, el Re pasando por el Do sostenido y el Si de nuevo. Acá vamos a hacer ahora Si, Mi, Fa natural dos veces y Si. Y después vamos a hacer por último esto. El Mi pasando por el Re sostenido, Si, el Mi dos veces pasando por el Re sostenido la primera vez y dos veces Re natural con un glissando, ¿sí? Entonces, esta partecita sería así. ¿Sí? Vamos de un poquito más atrás. Acá viene algo bastante rápido también, que son unos arpegios de Mi séptima, Re, Mi y Sol sostenido. Dos veces. Mi, Sol sostenido y Si. También dos veces. Sol sostenido, Si y Re. ¿Está? Y después vamos a hacer un trino con Fa sostenido y Sol sostenido. Y un glissando. ¿Sí? Bien. Después aquí el solo prácticamente hará estos dos acordes que ya vimos. Re, Sol sostenido, Si. Este acorde de Mi con Sol sostenido, con el Sol natural aquí apoyando y soltando. Y volveremos a hacer la introducción, ¿sí? Acá volvemos entonces a... Es como la introducción en realidad, porque no es del todo igual, ¿sí? Hace dos veces el acorde, lo vuelve a hacer con el Re y el Fa sostenido, y volvemos de nuevo a Mi con Sol sostenido. Después hace dos veces Mi, Sol sostenido, ¿sí? Re, Fa sostenido, Mi, Sol sostenido, Fa sostenido, La, y volvemos de nuevo a Mi, Sol sostenido. Después hace lo mismo, pero en vez de empezar a tierra, hace esto. Lo hace un poquito a contratiempo el primer acorde. Le voy a poner los bajos para que se escuche. Y ya en el final del tema, cuando dice Si, 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 toda esa partecita, hace Mi con Sol sostenido tres veces, Re con Fa sostenido y Fa sostenido, La, Mi con Sol sostenido, ¿sí? ¿Sí? Acá en el bajo lo que voy usando es Mi, 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 Re, Fa sostenido, Mi. ¿Está? Después, ya en el final, hace esto. Do sostenido. Sí, que lo voy a tocar octavado. Si, La, y Sol sostenido. Y ya con eso entonces hemos visto todo el tema. Espero que hayan disfrutado de esta explicación. Como siempre les pedimos que se suscriban, nos dejen un like. También se pueden hacer miembros y apoyarnos por un mínimo valor económico para sostener este tipo de contenidos. Les dejamos aquí los medios de comunicación para que nos dejen su mensaje, su saludo, su pedido por clases, partituras,
lo que deseen consultar y también para saludarnos y conocernos. Les mando un fuerte abrazo, espero que puedan sacar pronto esta canción y los esperamos en otro video tutorial. ¡Hasta luego!